por atendernos. ¿Dónde anda? ¿Qué lugar particular es? Su escritorio, ¿no? Su estudio. En mi casa, claro. Esta es mi casa, sí, exactamente. Claro. Sabemos que tuvo una lesión ahí en una rodilla, así que bueno, le agradecemos que aunque sea por Zoom, estemos un ratito Claro que charlando. Sí, claro que sí. Ya próximamente, si a ustedes les interesa, estaré presente en los estudios día 24. Por supuesto. ¿Qué está viendo? ¿Lo escuchó recién a Massa? No, ¿qué dijo? Bueno, comparó a Martínez Dios con Cavallo, con Macri en una misma línea, si se quiere, en una misma postura económica de cierta destrucción de la matriz productiva. ¿Son lo mismo? Hay un error ahí en lo de Massa. A ver. Un error. Es correctísima la comparación de Martínez de Oz, el principal ministro de la dictadura militar, con Macri. La política económica que llevó a cabo Macri en sus 4 años de gobierno fue una copia exacta del último tramo del gobierno de Videla, el que hizo del 79 al 81, y terminó con el desastre mayor de fundición económica nacional. Eso pasó. Entonces le dan la espalda a la Argentina productiva, a la industria, a las pymes. Habló el ministro de 30.000 pymes cerradas. ¿Eso pasaba, claro, por ejemplo, en la época de Martínez Dios? En realidad en lo que consistieron esas dos políticas es básicamente en sobrevaluar el tipo de cambio. O sea, para ser claro, poner el dólar bien bajo. Lo pones bien bajo, invitás a capitales extranjeros a traer plata al país. En lugar de hacer que esos capitales se inviertan en el país, lo que se hace es, los toman financieramente y los remuneran, le pagan una alta tasa de interés en moneda local. Al tiempo esos capitales dicen, bueno, yo ya hice mi ganancia porque esa tasa fue mayor que la devaluación de la moneda local, entonces me voy. Y lo que hace el gobierno es facilitarles la salida con un dólar barato. Claro. Esto se llamó históricamente, periodísticamente, bicicleta financiera. Sí. Sí. Esto es lo que hizo el proceso militar y esto es lo que hizo Macri. Absolutamente previsible. Por eso, desde el primer día del año 2015, cuando Macri hizo esa política con Sturzenegger, con Caputo, con los ministros de esa época, yo dije, acá lo copiaron a Martínez de Oz. Ahora, terminaron los dos igual, en una tremenda calamidad. Y fíjate que ahora Macri se le acerca a Milei, prácticamente se convirtió en el dueño de Milei, y otra vez le presenta los mismos que llevaron al desastre, que son Caputo perdón, y Sturzenegger. ahí hay una primera definición. Macri se convirtió en el dueño de Milei. Pero por supuesto, maneja absolutamente todo Macri. Es decir, un Milei fundido y rendido, lo que hace ahora es ir en ayuda de Macri, y Macri le dice, bueno, por esto lo manejo yo. Macri sería una especie de presidente, una especie, si ganara Milei, Macri sería una especie de primer ministro en las sombras. Primer ministro en las sombras. Cuando usted dice... Sí, claro, porque él no va a dar la cara. Claro, cuando usted dice Macri maneja... Macri maneja todo. ¿Qué maneja? Y le va a hacer todo el programa económico, nada más ni nada menos, a Milei. Esto es lo que ha estado saliendo y lo que yo creo que va a pasar efectivamente. Claro, pero entonces se diluye políticamente la figura del propio Milei, Maslatón. No, Milei se convierte en una estafa política, en una cosa diferente de aquella que prometió ser. ¿Y qué va a buscar Macri? Lo voy a corregir a Massa. A ver, perdón. Si me permite, Massa, sí. porque él lo comparó con Cavallo y lo comparó con él hizo, ¿qué hizo? Hizo Macri, Cavallo, Martínez de Oz, ¿eso lo que hizo? Sí, dijo bueno, Martínez de Oz. Cavallo es otra cosa. Martínez de Cavallo Oz, es otra cosa. Cavallo Sí. Y Macri. Una línea, bueno, digamos, Cavallo es otra cosa distinta. Escucha, Cavallo es otra cosa distinta. Carlos, ¿Por Carlos qué? de Angelis. A ver, sumate, Carlos, dale. Porque en el 1-1 también hubo mucha inflación, sobre todo al principio, Carlos. Y de esta forma también hubo una valorización del dólar muy rápido y por eso todos viajamos a Camboriú en aquellos años dorados. Es distinto, ¿no? eso. Eso es una cosa diferente. Lo que no hubo, por ejemplo, en la década de 1990 es esto que se llama la actividad cuasi fiscal del Banco Central, que es remunerar los depósitos. La nota común que llegó al desastre, a esa etapa de la dictadura militar,
y a Macri fue esto que yo acabo de explicar. Sí. Invitan a capitales golondrinas a entrar al país, les pagan alta tasa de interés y dice, ustedes hacen el negocio y se van cuando quieren. Yo les garantizo la salida. Cavallo no hizo eso. Hizo otra cosa distinta. No importa, a uno les puede gustar o no. Yo creo que Cavallo tuvo aciertos y desaciertos. Pero en lo que está haciendo la comparación Massa es incorrecto. De todas maneras, es correcto lo que hizo Massa de comparar a Martínez de Oz con Macri. Eso sí, Claro. ¿Y qué busca Y así- Macri cuando va a hacerle este abrazo del oso, como se dice vulgarmente o popularmente, a Milei? ¿Qué busca ahí? ¿Una revancha política? ¿Qué está buscando? Bueno, busca varias cosas. Una es vengarse de todos los que lo acompañaron durante el gobierno. Carrió, el Partido Radical, Larreta, ya hizo todo eso, ¿no? Inclusive despreciarla a Patricia Burri, que es la que quedó finalmente como ganadora de esa interna de Juntos por el Cambio. Y por otro lado, salvarse él políticamente, salvarse económicamente, mantener negocios, tener una protección judicial, es la última que le queda. Recostarse sobre Milei, sobre un Milei títere, no sobre un Milei como pintaba hace un tiempo, Claro. que igual para mí tenía sus fuertes inconsistencias. Por ejemplo, la dolarización que se Sí. mandó a Milei, que fue el eje de su campaña del último año, yo siempre dije que estaba mal hecha, que era trucha, que no se podía implementar. Y que el día que llegara al gobierno, si es que efectivamente eso sucedía, que no le iba a poder hacer. Claro. Ahora ya no habla más Milei de esto, ¿no? O sea, en 10 días Milei era uno y después de la elección fue otro. Pero por supuesto que sí, pero eso es porque perdió las elecciones. Él se sintió derrotado y dijo, ¿cómo puedo salvarme de esto? Y Claro. la última que tengo es hacer público a mi conversación con Macri, que ya llevaba más de un año y medio, y bueno, que Macri maneje todo esto. Pero entonces, Carlos, ahí reconociendo usted... también que no tenía nada serio. ¿Usted va a coincidir con esa frase que quedará en la historia, por lo menos de la política reciente, aquella frase que para la izquierda fue muy replicada, la del gatito mimoso? Bueno, eso lo dijo Bregman. Nada, es una frase, para mí no significa nada, pero bueno. Se convirtió finalmente en eso. Esto es una cosa muy seria. Milei hizo campaña con un plan económico trucho, falso, imposible de aplicar, vendiendo esperanzas que no son. Y su última jugada antes de las elecciones es motorizar una corrida cambiaria y bancaria, cuando dijo que el peso era un excremento y que había que sacar los plazos fijos. Yo nunca vi un político que dé recomendaciones de este tipo. Y no digo que sea ilegal, yo no estoy de acuerdo con la acción penal contra Milei por esto. Me parece simplemente un ignorante y un irresponsable. Fíjate lo que pasó con el dólar. Llegó a 1.250, ahora vale 900. Totalmente vendedor. Y no es por la intervención en el microcentro de AFIP. No. Los hizo comprar a todos en el máximo. ¿Sabes cómo se llama esto de la mesa de dinero? Un empome. Esto que vimos en las últimas 2 semanas es un empome financiero motorizado por Milei. ¿Pero y con qué objetivo, Carlos? No le presten más atención porque de mercado Milei no entiende nada. ¿Pero se equivocó? ¿Con qué? Digo, ¿cuál es el objetivo? Perdón. No, ¿cuál es el objetivo? Él lo dijo cuál es el objetivo. Le conviene el caos. Perdón, A él le conviene a la Milei le hiperinflación. conviene el caos. Le conviene el caos, por supuesto. Le conviene políticamente y económicamente. Él estuvo buscando la hiperinflación. Y la hiperinflación no va a venir en Argentina. Hay muchos problemas, pero ese no va a venir seguro. Carlos, Pablo Vinocur te saluda. Te quería consultar, recién acabas de decir, Milei de mercados no entiende nada. ¿No se supone que No él entiende es especialista absolutamente. en esto? De mercado financiero, Milei no sabe nada. Habla de cosas que desconoce por completo. Pero él supuestamente se plantea que él, justamente su fuerte es la economía y los mercados y el crecimiento económico. Reconoce él que no sabe de política, que no sabe de otras cosas. Para mí, yo te digo, para mí es un ignorante, repite frases del libro que ni él entiende, siempre anda con un papelito en la mano, quiere vender que sabe, no sabe nada, y la prueba está acá. Cada cosa que dice sobre economía es completamente equivocada. Pero Carlos, no se lo puede votar a Milei. Carlos, está a un paso de poder ser presidente. Ah, no. Porque esta es la realidad, digo, el escenario de balotaje. El escenario de balotaje. Mi voto, 50-50. Pastor, mi voto para el balotaje no está. Está con Massa. Con quien tengo enormes diferencias económicas, ¿eh? Pero es mucho mejor Massa que votarlo a Milei, que puede llevar al país a un desastre. Y más aliado con Mauricio Macri.
¿Y qué piensa de esa alianza, de ese pacto que algunos llaman el pacto de Acasuso, que puede ser o algo que quede en la historia? Y bueno, puede ser una jugada maestra. El pacto de Acasuso termina por derogar por completo el pacto de Gualeguaychú del año 2015, que es la alianza con el Partido Radical. ¿Qué quiere que te diga? Es un problema de eso, ese es un derecho político. Pero si vos decís, si yo simpatizo con eso y si lo voto, no voto. Yo no voto la alianza de Macri con Milei. No solamente no voto, sino que le juego en contra, desde todo punto de vista, político, económico y moral. Claro. Ahora, cada uno que vote como quiera. Yo eso no lo voto. Hablemos de lo moral. Por supuesto, es un pacto de conveniencia basado en la necesidad de Milei de encontrar un apoyo político y humano después de sacar 30%, cuando él esperaba 45% en las elecciones de hace 2 semanas. Y es una tentativa de Macri de salvarse de un desastre personal, político y económico. ¿Cuál es el desastre personal de Macri? No entiendo. Es un desastre... Bueno, una el aislamiento político, otros son las causas judiciales y otros son los negocios que quiere conservar relacionados con el poder, ¿no? Pero entonces usted está suponiendo que Macri busca protección en Milei, en un hipotético Milei presidente. Claro, dominándolo. Yo te digo, si Macri llega a ser presidente, si Milei llega a ser presidente, que yo espero que no lo sea, el que va a manejar el gabinete en las sombras va a ser Macri. O sea, es un cogobierno. No es un cogobierno, es peor todavía. Es un monje negro que va a digitar toda la acción política de Milei. Por eso espero que no gane. ¿Está bien? Carlos, ahora te pregunto, vos acabas de decir... Las últimas dos, Carlos. Acabas de decir yo voy a votar a Sergio Massa, pero Sergio Massa está en las antípodas en muchos casos de tu pensamiento. ¿Cómo se compatibiliza eso? Vos has sido promotor del libre mercado a ultranza y Sergio Massa está promoviendo... Porque yo te voy a decir lo que yo creo. Sergio Massa está con esas ideas que no son precisamente de una apertura del mercado, pero la realidad económica del país lo va a llevar, si es presidente, a hacer una moderación respecto de cómo está ahora y abrirlo a mercado, no cualquier cosa. Pero acá básicamente hay que arreglar 2 cosas en Argentina. Una es el mercado de cambios. Esto es un disparate, esto así no va. Y ahora que el peso está más fuerte porque se revalorizó, es el momento de hacerlo. No lo quiere hacer ahora, que lo haga después del 19 de noviembre, si es que gana las elecciones, y si no gana también. Y otro tema es el tema dramático de las LELIQs del Banco Central. Este es el problema. ¿Y eso lo puede resolver Massa? Entonces yo creo que el año que viene vamos a tener un año de más apertura económica, pero esto no quiere decir desproteger a ningún sector vulnerable. Los subsidios tienen que seguir existiendo, pero los precios de la economía tienen que ser reales, en precios, en combustible y en tipo de cambio. Beneficiando, obviamente, con subsidios al que no tiene posibilidad. Claro. Tiene arreglo todo esto, no es tan grave. ¿En qué momento, Carlos, se rompió su relación con Milei? ¿Y por qué? Si usted lo puede contar. Hace un año y medio, justamente por los giros políticos que le estuvo dando. Y es cuando empezó a decir estupideces, ¿viste? La venta de órganos, la venta de niños, ruptura de relaciones exteriores con los países cuyos gobiernos no le gustaban, defender esquema Ponzi, decir que si un tipo es pobre porque es como una elección de vida. Todo ese tipo de barbaridades que no las dijo antes, ni en el 2020 ni en el 2021. La dolarización inconsistente, todas esas cosas yo estoy en contra. ¿De dónde saca él esas ideas? ¿O eran ideas fuerza de impacto que buscaban cierto atajo electoral? No. ¿O alguien se las comenta? Aunque vos no creas, esas ideas nefastas tienen su correlato en una ideología que se llama el libertarianismo norteamericano. Los libertarios norteamericanos, que sacan menos de 1%, publican en sus libros esa clase de cosas. No son chicanas políticas, no son un invento, están en libros. No lo vota nadie por pensar así, pero a Milei se le ocurrió levantar eso. Bueno, y fíjate que lo trajo como ideólogo a Venegas Lynch, que sigue esa corriente, yo diría, inhumana de la política norteamericana, que no está ni en el Partido Republicano, ni en el Partido Demócrata, no la sigue nadie, pero Milei acá las quiso imponer en Argentina. Y repito esto, Carlos, está a un paso de poder ser presidente, porque esto se va a partir en 2, porque los balotajes son así. Voy a usar una frase de finales del siglo XVIII de la Asamblea Nacional Francesa: la patria está en peligro. Acá está en juego la libertad y la democracia, versus el fascismo. Ni hablamos de eso todavía, ¿no? De la política de derechos humanos de Villarruel y Milei, que no les importa nada de la dictadura militar, nada. Eso, la cantidad de militantes que ponen
como símbolo un falcón verde, que justifican los desaparecidos, todo ese tipo de cosas que te quiero decir algo, incompatible con el liberalismo, Pastor. Claro, eso le iba a preguntar. Las repudio completamente. ¿Esos son ideas liberales o no tienen nada que ver? Digo, ¿de dónde toman esa mirada tan extrema? Esto se lo voy a decir especialmente por tu medio a la gente de izquierda. Esa defensa de la dictadura militar no es del liberalismo, es del fascismo. El liberalismo repudia la dictadura militar y repudia el terrorismo de Estado. Y además recuerda lo que fue esa época. Yo lo recuerdo perfectamente. Y si querés te puedo dar pruebas, no de mí, de lo que decían los liberales en esa época, en diarios tan importantes como Buenos Aires Herald, como La Prensa, periodistas que fueron liquidados, fusilados. Así que esto no va. Se lo digo, a los que quieran ser liberales deben repudiar absoluta y totalmente y en todos los aspectos la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Es decir, no tiene justificación alguna. Esto no es derecha o izquierda. Esto es libertad o democracia. O sea que esto es libertad y democracia versus totalitarismo o fascismo. Esto es lo que es. ¿Y usted cree que Massa es kirchnerista? No. ¿Cómo va a ser kirchnerista Massa? Bueno, Massa es el hombre que... Pero Carlos es el ministro de Economía del gobierno de Alberto, vicepresidenta Pastor, Cristina. No, bueno, pero escúcheme una cosa. El kirchnerismo tuvo muchas etapas. El kirchnerismo tuvo una etapa dura, equivocadísima para mí, que fue en los años 2012, 2013 y 2014. Fundamentalmente 2012 y 2013, que es cuando se empezó a parecer al chavismo venezolano. Lo que hizo Massa en ese momento fue frenar al kirchnerismo, se secesionó, compitió aparte en la provincia de Buenos Aires y evitó la reforma de la Constitución. Y evitó un montón de excesos que pintaban en esa época. El kirchnerismo mismo, gracias a esa secesión, se tuvo que moderar. Después Massa, por carambolas políticas, en el 2019 arregla con Alberto Fernández, pero eso ya no es el kirchnerismo de los años anteriores. Es más, ni siquiera Alberto Fernández ya era un kirchnerista. ¿Y Cristina? Quiero recordar que Alberto Fernández, cuando Massa se secesiona, sí, Alberto Fernández estaba con Massa. Después las cosas cambian. Estos son juegos de la política. Claro. Pero es un error gravísimo decir que ahora está en juego el macrismo o el mileísmo contra el kirchnerismo. Eso es un planteo falso. Hay otras cosas en juego, pero no precisamente esa. ¿Y usted le ve futuro político a Cristina? ¿Cree que Cristina el día de mañana puede condicionarlo a Massa como lo ha hecho con Alberto? Pero, escúcheme, Cristina Kirchner en el mes de mayo no lo dijo con estas palabras, pero anunció prácticamente su retiro político. No va a tener ninguna influencia en el gobierno de Massa. Puede tener una relación política amable y cordial, institucional. Pero ¿cómo va a manejar Cristina Kirchner el gobierno de Massa? Perdón, eso Carlos, no va a pasar. No en el Ejecutivo, pero sí en el Legislativo, que era Máximo Kirchner, que está en la boleta. Y además va a tener mayoría en el Congreso. Pero, Pastor, con esa idea uno siempre, si vos haces una reversión para atrás, casi todos en el pasado estuvieron en algo, salvo que tengan 20 años, pero eso siempre pasa. Carlos. Pero lo que importa es cómo van a jugar políticamente. Yo creo que van a jugar bien políticamente, entre comillas, los kirchneristas puros. Carlos, ya que vos hablas del pasado, Sergio Massa tuvo un pasado en común con vos en la UCD. ¿Vos creés que Massa es más liberal de lo que se plantea? Yo creo que es un realista político y es un realista económico. Y como realista político que es y como realista económico que es, yo entiendo que la política económica de su gobierno va a ser diferente de esta, va a ser un poco más abierta y más libre, sin por ello desproteger al necesitado. Creo que esto es muy importante en el sentimiento de Massa. Y en esto se diferencia con los planteos económicos extremos de ajustes de la década del 90 o de otros momentos. Yo creo que Massa nunca va a abandonar a un sector vulnerable, nunca. Esto es prioritario en él y creo que es una cosa muy importante y es totalmente compatible con un desarrollo económico más libre en favor de todos. Bien, Carlos, dijo Bullrich que explote todo. Digo, creo que hace un ratito lo veíamos acá, en consonancia con lo de Milei. ¿Qué mirada tiene de ese tipo de expresiones? Bueno, es lo mismo que dijo Milei, lo que dijo Milei hace 3 semanas. El peso es un excremento, saquen los plazos fijos de los bancos, me conviene la hiperinflación. Están locos, son una manga de irresponsables. ¿Cómo van a hablar así? Primero, ¿cómo van a pensar así? ¿Cómo pueden pensar que eso es una cosa buena? Y segundo, ¿cómo lo van a decir?
Claro. Capaz que los tengo que felicitar porque son sinceros. No se habla así, no se piensa así en política, no se piensa así como cuando uno hace política responsablemente, no se desea el mal de nadie. Además, Pastor, no hace falta destruir al país para reconstruirlo. ¿De dónde sacaron eso que hay que tirar todo abajo, que no sirve? Basta, un poco de lógica, hay una idea permanente que seguramente lo involucra usted y a todos los que estamos aquí, adelante de cámara y atrás de cámara, que es muy difícil en este país recuperar la idea del largo plazo. Mire, yo tengo 44 años, mi hijo más grande está a punto de salir, como habitualmente uno dice, salir al mundo laboral, a la vida, y uno tiene ganas de recuperar la idea de un largo plazo, de pensar a la Argentina para adelante, y no frente a las urgencias, frente a qué va a pasar de acá a diciembre. No, está bien. De acá lo que hay ahora es mucho ruido político y hay mucha inseguridad económica, pero el país no está quebrado por adentro. Esto es lo que yo te quiero decir. El país, los problemas que tiene son fácilmente arreglables. Es un tema de fijar reglas de juego mínimas. Pero no estamos en una recesión tipo 2001. No estamos en una recesión mundial como en el año 2008. Son problemas mucho menos importantes, que tienen consecuencias importantes. Pero si vos arreglás esos problemas mínimos, que te digo, básicamente son de carácter financiero esos problemas. El país sale adelante con todo. Yo por eso soy tan optimista para los próximos años. Usted puede pensar en largo plazo, Carlos. Usted piensa a largo plazo. Y si estoy pensando a largo plazo, por supuesto. Y además yo creo que la próxima gestión va a poder decir, yo estoy haciendo una obra acá para que se inaugure en el 2030. ¿Vos creés que no va a tener apoyo político una cosa así? ¿Y sí? Del área que sea energético, del campo, de construcciones, viviendas, ¿qué? A mí si vos me decís, no, mirá, ahora el gobierno en el 2025 va a hacer algo cuyos efectos se van a ver en el 2035. ¿Vos pensás que yo le voy a jugar en contra de eso porque no lo voy a ver yo mañana? La mayoría de la gente tiene un pensamiento responsable sobre la República Argentina y además quiere el bien. Entonces basta de tirar frases que van en la conveniencia política de alguien que quiere ver la destrucción. Están equivocados Bullrich y está equivocado Milei con esa forma de actuar. Así que yo les digo, hagan lo que quieran, yo en eso no estoy. ¿Está bien? Bien. Carlos, le agradecemos muchísimo esta charla. Muchas gracias, hablamos en cualquier momento. Me intriga qué es lo que tiene ahí atrás. Bueno, si querés te lo cuento. Eso que ves atrás es una obra de orfebrería de Juan Carlos Payarol, se le encargué yo, que se llama Homenaje a la Escarapela y a la Bandera Argentina. Y además le pusimos de nombre Gloria Liberal. Como ves, ahí hay 3 escarapelas, hay 2 soles, está el símbolo de la República, que es está el águila guerrera de Aurora, tenés, bueno, la bandera, olivos, laureles, y abajo dice la bandera de la patria mía por Aurora. Y acá lo que ves también es una reproducción, un calco del sable corvo del general San Martín, el que usó en San Lorenzo, Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada. Nada, a mí me gustan las obras patrióticas nacionales. Y con esto expreso en alguna medida mi sentimiento por el país y mi deseo de que salgamos de una etapa no muy favorable y entremos en una etapa absolutamente alcista para la República Argentina. La curiosidad por ahí un poco frívola, pero ¿la pared qué es? ¿Es una pared? ¿Es un papel? ¿O es madera eso? No, es madera. Es madera. Eso se llama maple. Raíz de maple, exactamente. Es una madera. Sobre la madera pusimos esta obra de latón de Juan Carlos Payarol. Muy bien, es muy lindo, se lo ve muy interesante. Me dijo mi hijo el otro día que usted no come en su casa desde hace... Desde los 13 años. ¿Desde los 13 años? ¿Esto es cierto o es un mito eso, no como en mi casa. No como en mi casa. No come en su casa. Como solamente afuera. Es más eficiente, ¿no? Comer fuera, según lo que creo que dice, que es más eficiente comer afuera. ¿Qué quiere que me ponga a cocinar en mi casa? No, es una cosa ridícula, es antieconómico. Claro. Económico, y además no soy buen cocinero. Me voy acá al bar de la esquina, al restaurante, lo que sea. Claro. ¿Y algo? ¿Y en la heladera? Yo te cuento, yo tengo solamente una heladera para sodas. Mi esposa, pues estoy casado,
tiene una heladera con comida, pero come ella nada más, yo no como acá. Bien. Y en los tiempos en que no estaba casado y que vivía solo directamente no tenía heladera. Yo vivía sin heladera. Sin heladera, sin plato, sin cuchillo, sin tenedor Un y bife, sin cuchara. ¿Está un bien? bife, Y un sin bife- servilleta, nada. Espera, un bife vuelta y vuelta en la churrasquera, con un tomate partido al medio, con un chorrito de aceite de oliva. No. Es un tomate, un bife Pero es- y el aceite que te rinde después bastante, sobre todo si tenés el del Tano. ¿Qué hacemos? O sea, eso es más económico que ir a un bar y pedir un café, dejar propina. sé. Calculo que No. Maslatón debe dejar buena propina. No es más económico. Yo te explico por qué. Primero que el gasto total en el restaurante que yo puedo tener Sí. no es el gasto total. Eso lo que tendrías que hacer es ver el diferencial de precio con los costos en tu casa. Claro. ¿Estamos? Si en tu casa gastás 1.000, en el restaurante gastás 5.000, Sí. entonces ahí en realidad no gastás 5.000, gastás 3.000, 2.000, lo que es el diferencial. Claro, es Pero el otra diferencial. cosa, ¿cuánto vale mi tiempo? Claro, sin contar el tiempo. Que bueno, lo Mi está Mi contando. productividad, Churrasco, vuelta y Pastor, vuelta. mi Sí. productividad Sí. es mayor al tiempo, al costo del tiempo que yo uso en procurarme la comida, Eso hacer ni la hablar. compra, ver Bien el stock, liberales tirar la eso. basura. Eso ni hablar. Hoy se lo voy a plantear a mi mujer. Si Ajá. espero no tener lío, Maslatón, ¿no? Porque si no. No, pero además, disculpame, Pastor, además está el Sí. gusto de la gente. A mí me gusta salir, no me gusta estar en Eso mi es casa. verdad. Yo ahora Uno estoy se porque mueve, estoy en mi casa hablándote. socializa. Claro. A mí también me gusta salir. A mí En me la gustaría vida. comer afuera todos los días, pero tiene un costo más alto, se puede Carlos. hoy. ¿Cómo que no? Dice Tiene que un no. costo Para más eso alto. trabajo, para poder ir a comer afuera. Está bien. Y además les cuento una cosa, yo Sí. soy hombre de gran ciudad. No me gustan las ciudades chicas, ni los suburbios, ni los country, ni nada de eso. Ciudad, Vivo en una ciudad. gran ciudad, ¿para qué? Para poder salir y ver el movimiento de la gente. Claro. Sí, eso es verdad. Entonces yo ahora me voy a ir para Belgrano porque tengo una sesión con mi psicóloga y después me voy a cenar afuera. Está muy bien. No sé a qué restaurante, pero yo salgo todos los días. No es hombre de café, a mí me gusta mucho tomar café. Yo recorro Y también, lugares de café. sí, escuchá, yo tomo café pero en la barra de un bar. Claro. Para ver Que gente. también es típico, escúchame, el tema de la barra del bar es típico de qué países, de Argentina, de Francia, Sí. de Italia y de España. España Eso también. es inigualable. O ir a sentarse, por ejemplo, ahí a Paulina, que a ver pasar los sándwiches. Ahí yo voy- Y Claro, bueno, Paula, claro, ¿te das sí. cuenta? Yo voy a un restaurante que tiene una mesa comunitaria. Me siento y bueno. empiezo charlas con la gente alrededor. Está bueno, también. Lindo También. eso. Está ¿Por qué bueno. no? ¿De Malatón es más café? de observar, me parece, pero a mí me gusta ¿De café? charlar también. No, abrir- pará, Bueno. pará un poco. Si yo, ¿cómo observar? Escúchame, yo voy a un bar, Sí, normalmente hablo con la gente o me hablan a mí. Claro. claro, bueno. Usted Es común eso. Usted es una figura pública. Carlos, le agradecemos muchísimo. Básicamente Bueno, mucha el suerte, tiempo que nos dispensó. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Gracias, suerte. Gracias, Carlos.